Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hablamos desde la facultad, un programa de estudiantes, ya no solo de Derecho, sino de estudiantes, para tratar temas actuales desde una perspectiva mucho más joven. Nos acompañan hoy Adriana Torres, fácil, Emilio Archila, el pelirrojo, y Martín Zamudio, que es como el peludo. Y estoy yo, Andrés Charria. Martín estudia Ciencia Política en la Nacional y nosotros tres somos, bueno, hay un abogado javeriano y hay dos que quisieran serlo y esperemos que ya lleguen. Este es desde la facultad. Si hay alguna mujer que quiera acompañarnos, bien sea en Bogotá o bien sea vía Skype o vía cualquier medio de comunicación, es bienvenida porque tenemos una alineación que todavía le falta una delantera. Bien. Cuando empezamos a hablar acá, uno normalmente, cuando planeamos el programa, que no es mucho porque mis amigos no son muy de planear, eso parece que es un tema de generación, siempre buscamos temas actuales y pasa que normalmente lo que hablamos acá es lo que se habla afuera, es lo que saca la prensa y al final es lo que pasa en el país. Y esta mañana teníamos una discusión de si el coronavirus o el ñeñe, o la ñeñe política. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, yo no creo en las teorías conspirativas, nunca he creído, pero no creo que el coronavirus lo trajo alguien para que la prensa se callara por el tema de los audios del señor Ñeñe. ¿Es Ñeñe qué? ¿Hernández? Que el señor Ñeñe Hernández, no me gustan los apodos, pero no sé cómo se llamará el señor, pero parece que es el Ñeñe, la Ñeñe política. Pero está al otro lado, ¿no? Está el tema del coronavirus, que no queremos creer que sea serio, pero parece que lo es. Es decir, gente muy seria de la OMG, gente muy seria de ministerios de salud de muchísimos países, están diciendo, ojo que esto no es una falsa alarma, hay que mirarlo y hay que tomar unas medidas que son incómodas. Yo no sé cuánto tiempo podamos hacer este programa más, porque en teoría estar en 4x3 en un sitio cerrado, 4 personas, parece que no es lo adecuado. La Universidad de los Andes canceló toda reunión distinta a clase. No hay grados, no hay simposios, no hay conferencias, no hay nada. La Javeriana también. La Javeriana sé que canceló grados, pero no sabía si canceló el resto. Y yo me atrevo a decir que van a cancelar clases. Nos va a tocar dar clases y también es una oportunidad para ver si podemos hacer clases virtuales. Yo ya di una con México, fue muy difícil, pero la logré. Pero era todo el curso en un salón y yo estaba al frente en una cámara. Pero lo que quisiera saber es cómo vamos a hacer cuando cada uno esté en su casa. Porque ya el tema de computadores creo que lo superamos. Todo el mundo tiene un celular inteligente, pero viene eso. Entonces, no sé por dónde empezar. Y esa es una de las dicotomías que tenemos acá. ¿Será que nos están manipulando con el coronavirus para que no hablemos de los audios que se filtraron de este señor? ¿Será que sí es importante? Yo acabo de hablar con un socio y me dice, eso es una parranganada de viejas histéricas, de personas histéricas, perdón, no quiero hacer un juicio de género, de personas histéricas que no va a pasar nada, porque ya nos pasó con el N1H1, con el SARS, y al final nunca pasa nada. Mi hermana dijo ayer que y no pensé que ella fuera adicta a las teorías conspirativas, que es una conspiración chino-rusa para que no reelijan a Trump. Y que además en esta caída de la bolsa, los chinos están comprando todas las acciones para hacerse, ahora sí, dueños del mundo. Hay otros que dicen, mi empleada del servicio, que es bellísima, dice que eso fue un bicho que crearon, no me acuerdo quién, para que, digamos que todo es casi como Pinky y Cerebro, para hacerse dueño del mundo. Y lo que dicen los que saben es que es un virus que mutó, no saben de qué, y que lo grave no es que sea muy mortífero, sino que no sabemos qué va a pasar. Es un virus nuevo que no se le tiene controlado y que va a hacer eso.
Sí. Y vamos por el otro lado. Un momentico, porque es que la introducción es a dos bandas. Y hace unos 8 días, tal vez, poco menos, aparecen unos audios donde un señor habla con una de las manos derechas de Álvaro Uribe Vélez, en la que hablan de compra de votos. No es un audio absolutamente directo, pero tampoco no es muy difícil de entender. En La Guajira, en plena segunda vuelta, y pues lo que pasa es que yo tengo mis dudas al respecto. Ya pasó GIS Política, ya pasó el proceso 8000, acá Odebrecht parece que compró elecciones, parece que las elecciones acá no son muy limpias como casi en ningún sitio, y siempre empezábamos, entonces hay una acusación al presidente y no sé qué, pero al final no pasa nada. GIS la meten a la cárcel, después sale desnuda en Soho, Eine Mogollón creo que murió en Chimá, si no era mal, Teodolindo también murió tranquilo en su cama, y al final yo insisto que el único que le ha tocado pagar por corrupción, que no es que esté mal, pero es como el único, es Samuel Moreno Rojas, el pobre hombre. Que ahora quiere meterse a la JEP, ¿no? Bien, entonces, acabo de leer, pero estoy hablando hace 2 horas, que la OMG, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró esto como una pandemia. Pero parece que la declaración de pandemia tampoco cambia mucho el esquema. Y yo tengo una duda ahorita terrible, porque hoy estuve en juzgados, y es que en Bogotá está lloviendo como nunca. Como nunca. Y cuando llueve como nunca, da gripa. Y cuando da gripa, pues estornudamos, tosemos, pero todavía no somos sospechosos de traer una pandemia al mundo. Eso va a ser, en nuestra ignorancia supina, porque la verdad es que estamos absolutamente ciegos de lo que está pasando. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar de nada. Las universidades, normalmente las universidades y las universidades privadas son bastante sensatas. Yo digo que son muy alarmistas, pero ellos prefieren alejarse del problema, dejar que las cosas vayan caminando y que después, si fue mucho el brote de histeria, bueno, pues pedir disculpas, pero es más fácil pedir disculpas que tener que salir a recomponer una situación que puede estar delicada. Entonces eso es. Bien, los oigo. Pero bueno, yo creo que es importante hablar primero de qué es el coronavirus y pues cómo surgió como tal. Y de lo que yo he entendido es que este tipo de virus normalmente ocurren mucho en China, como ocurrió con el SARS hace unos años, porque China tiene un mercado de fauna silvestre muy importante, y este mercado de fauna silvestre no solo es muy importante, sino que se hacen mercados que ellos los llaman los mercados mojados. Los mercados mojados, no sé si esta sea la traducción bien hecha, pero son los mercados que hay alrededor del mundo, que acá en Colombia hay algunos, en donde los animales se ponen en jaulas, están ahí vivos y pues se les quita la vida en el momento en el que se les va a dar a la persona, y normalmente viven pues unos encima de los otros y en general no tienen unas condiciones de salubridad muy buenas. Entonces, ¿qué pasa con estos mercados? Que como los animales viven uno encima del otro, entonces lo que ocurre es que cualquier tipo de infección, pus, excremento que salga de uno de los animales, le cae al otro y le cae al otro, y esto normalmente genera pues infecciones que están dentro del animal, pero se pueden transmitir a los humanos. Porque además los compran para comérselos, supongo yo. Sí, pero no solo con comérselos, sino también con el tacto se pueden pasar, y pues en estos mercados habían demasiados animales, como lo son los armadillos de allá, que no me sé el nombre bien, que ese es el que consideran que fue el que transmitió el coronavirus sí, yo a tenía las entendido personas. que era así una mutación entre murciélago y serpiente. Sí, eso. o sea, es que lo que pasa es que dicen que pasó de un murciélago a uno de estos armadillos especiales y del armadillo a la persona. Pero otra cosa interesante de saber es que lo que yo estaba viendo es que estos animales silvestres, sobre todo los que son muy raros, normalmente llegan a las poblaciones adineradas, no es a las poblaciones... Pues claro, porque la basura es mucho más rica en las poblaciones con alto ingreso. Exacto, entonces la población de alto ingreso tiene una incidencia alta dentro del gobierno chino para mantener este mercado abierto pues de fauna silvestre, y por eso es que ha sido tan complicado para ellos, no solo por un tema de darle de comer a sus ciudadanos, porque inicialmente por eso es que dieron la fauna silvestre para todos los ciudadanos chinos, porque lo que ellos dijeron es:
no tenemos cómo alimentar a nuestros ciudadanos. Era en el momento en el que estaban haciendo la transición de un sistema totalmente comunista a uno, Maoísta. a uno semicapitalista. Entonces ellos dijeron, no tenemos cómo alimentar a nuestros ciudadanos, dejemos que empiecen a cultivar de manera capitalista, y entonces ahí fue cuando la agricultura se volvió más industrial, pero esta fue la agricultura sobre todo de vacas, cerdos, pollos y los animales comunes, y entonces los pequeños agricultores, o sea, los más pequeños, fueron los que adoptaron estos animales diferentes para poder seguir manteniendo pues su mercado abierto a ciertas personas. Y el gobierno chino ha tratado de bloquear estos animales silvestres en varias ocasiones, cuando hay polémicas como esta, pero lo vuelven a abrir y entonces vuelven a entrar y sigue habiendo un mercado ilegal muy grande. Creo que son como uno de los mercados más grandes que hay en China, y entonces el resultado de estos mercados mojados es que se están dando estas situaciones. Pero yo creo que entre todo y por más, digamos, fuerte que suene, creo que, digamos, para el caso de China, pues este virus ha ayudado mucho a la sobrepoblación y es de cierta forma como una selección natural. La teoría maltusiana en Lo que hace... toda la expresión de la palabra, no se han muerto muchos. Sí, pero una gran parte. Anoche estuve leyendo la peste negra. No, eso sí era una cosa seria. Sí. Pero es que Había los un temas de salubridad eran había un brote de muchísimo peste peor. negra, es decir, el que se llamaba la septicemia o no sé qué, que se morían. Es decir, el que salía con la bubónica o con una infección de temas nasales, pues era un 70, un 80, había 10 que se salvaban o 20. Pero en la última no hay nada. No, acá se han muerto creo que 3.000. No, eso no va a tocar la población china. De hecho, en mi clase de Internacional 2, mi profesora, ¿tú estás ahí conmigo o no? Mi profesora dijo que ella tenía una teoría conspirativa que decía que eso en realidad fue, digamos, como algo que se salió de control para el gobierno chino, como que estaba entre sus planes, digamos, que esto de cierta forma ayudara a esa selección natural y acabar con la sobrepoblación, pero que se les salió de las manos. Pero eso lo dijeron con el SIDA hace 30 años. Pero yo estoy segura que no es así. O sea, yo siento que este no es el caso y tiene todo que ver lo que dice Emi del tema del mercado. Y es que siento que esto también es una alarma para que pues la gente en China en verdad entienda y tome métodos de salubridad y de la importancia de dejar de comerse animales silvestres y en muchas ocasiones hasta en vía de extinción. ¿Pero por qué? Pues porque está mal y porque mira lo que causa. No, sí, pues yo creo que la responsabilidad tiene que ser mayor ante este tipo de animales. ¿Estamos seguros que es un animal? Sí. Esto es una enfermedad mutación que le da a los transmitida animales. de un animal, como la mayoría de las Pero no sabemos ni con cuál enfermedades animal, porque infecciosas. acuérdense las vacas No, locas. es que de hecho a muchos Acuérdense- animales les da coronavirus y hay vacunas para los animales de coronavirus. Igual el coronavirus es una cosa que está, o sea, hay muchos tipos de coronavirus. Y el Si uno compra Una hay pañitos mutación. húmedos, Sí. me dijo mi empleada, me dice, don Andrés, ¿usted sabía el coronavirus? No tenía ni idea. Lo que pasa es que este coronavirus está en Es unos nuevo, animales es y nuevo. de repente salta un nuevo foco Sí. poblacional que es el ser humano. Y entonces Sí, dice, muta, obvio. perfecto, aquí sí me puedo Exacto, y el expandir. método de transmisión es a través de las partículas. De las burbujitas. Ajá, entonces por eso es que la gente no debe toser o no debe estornudar, porque en el momento en el que se tose, pues no se ven estas partículas, pero quedan Es un en el espejo, aire, sí. y cuando la otra persona pasa por ahí, la respira y estas se pegan a Además, la las garganta. manos, a las manos. Por Duran- eso dicen que lo más importante es lavarse las manos y no tocarse la cara. A mí me parece muy complicado. Yo no puedo, Yo no por puedo. la barra Aparte del dicen que bigote. también Y queda en entonces- la superficie, como... Cuando llega a la garganta, ahí es cuando se empieza a llevar ya a través de la mucosa a los pulmones, y ahí es donde Por empiezan eso las hay que tomar dificultades mucha agua, de porque si uno respiración. toma mucha agua, se va el virus Pero al bien, al ustedes estómago. no y se- no creo mucho en sus conceptos científicos, aunque los agradezco. Pero, ¿qué va a pasar en Colombia? Yo quería hablar sobre un poco también por qué surge toda esta vuelta conspiranoica y toda la cuestión, y yo siento que es porque igual hay muchas, pues digamos, hay muchas coincidencias y toda la cuestión no significa que sea realmente algo creado en un laboratorio, quién sabe, porque también está el beneficio de la duda, pero digamos que lo que está pasando en este momento con los mercados, con ciertas compañías, digamos las compañías aéreas en este momento están completamente a la baja. Están bloqueadas. También por eso mismo entonces se llega El el turismo. barril de petróleo, pues que El es lo que dólar. alimenta al mundo, y el dólar sube. No, pero es que hay una entonces, guerra de o sea, petróleo. Es que hay es decir, ya nos dimos cuenta Hay una cuestión que el mundo es fuerte. absolutamente, pues suena estúpido, global, pero todo. Sí, es solo uno, uno o sea, estornudo en Beijing, Se siente acá. se siente acá. Ajá, exactamente.
Entonces se entiende, digamos, por ese lado lo que pasa ahora. ¿Qué va a pasar en Colombia? Pues yo creo que Colombia no está preparada, su sistema de salud No, pues es está que preparado. ayer llovió duro y la ciudad colapsó. Exactamente. No, y países como Italia que tienen pues un sistema, se supone, mucho más desarrollado que el Están en colombiano la y toda la inmunda. cuestión. En Italia están muy mal. Pero están muy mal porque decidieron, antes de que hubiera un brote muy fuerte, cerrar todo. Sí. Es decir, el Viene- problema no es que estén enfermos. El problema es que, por ejemplo, y a mí eso, cuando uno conoce Italia, si vieron la película Comer, Amar y Orar, Ay, increíble. hay una muy buena descripción de lo que es el fútbol para el italiano, ni siquiera para el español. Y cerrar el fútbol en Italia es gravísimo, es muy grave. Pero yo lo que veo en Italia es que tomaron unas medidas draconianas precisamente para que el virus no... No sé. Así, eso es lo otro grave, que se transmite 4.5 veces más que una gripa Que una normal. gripa. Entonces esa es la cosa, que no es que mate a muchas personas, pero por la facilidad que tiene de Infecta a llegarla muchas. a tantas, entonces por eso es que puede matar a muchas. No es porque la mortalidad sea alta, No. sino porque... Yo tengo un video muy interesante, y no lo voy a poner acá, pero lo que decía es, sí, no es muy grave. Si son 10 personas, si son 100 de pronto va uno a cuidados intensivos. Pero si son 2 millones, serían 2.000 o no sé, pues, muchísimos, y no va a haber camas. No hay ni camas, Pero- y lo que les tienen que poner para respirar, Ajá, o es sea... que Claro, ese es el problema. entonces el problema es que cuando se multiplica, pues va a haber 990.000 personas con una gripa manejable, pero va a haber 40.000, 60.000 personas que requieren cama de cuidados intensivos que no hay. Es que eso es lo que está pasando en Italia y eso era lo que yo leía de un médico de una clínica de Bérgamo en Italia. Y él decía como lo que pasó al principio fue que nadie salió de sus casas, todos acataron la regla de si usted se siente mal y empieza a tener los síntomas del coronavirus, Quédese en la casa. quédese en la casa y trate de estar tranquilo. Lo que pasó fue eso. Entonces al principio todas las salas de emergencia estaban vacías, pues con problemas pero no relacionados con eso. Y después ya la gente en su casa empieza a tener el problema de que no puede respirar, entonces obviamente ahí ya sale urgencias. Y en este momento lo que estaban viendo allá en Italia es justamente salas de urgencias completamente saturadas por el Colapsadas. mismo problema que es dificultad respiratoria. Ahora, dicen que dura 12 semanas, ¿no? Ush. Y que China ya está pasando, que la curva ya está cayendo en China y que así Y debe ahora que se ocurrir. viene lo peor es para acá. Claro, acá me parece grave. ¿Usted Muy sabe lo que va a grave. pasar en Venezuela? No, pues, Que no hay agua en los hospitales. Eso es gravísimo. Pero la pregunta es, ¿acá estaremos preparados? Las universidades, en un acto de... Claro, van a decir que es en un acto de vagancia. Dijeron, no vamos, lo único que vamos a hacer, y yo me temo que la van a suspender, es dar clase. No hay nada más, no hay grados, no hay nada. Entonces, es un tema complicado. El Ministerio de Salud está a la expectativa, como estamos todos, y todo el mundo está mirando. Yo quisiera saber qué piensan ustedes, qué deberían Pero hacer. yo quisiera conectarlo un poco también con el derecho, y es en cuanto a que es muy conectado a lo que hemos hablado en estos días, de cómo un gobierno como es el chino, por sus leyes laxas o como uno quiera verlo, de salubridad o de consumo de animales, pues terminan afectando a todo el mundo. Entonces, ¿qué tanto tiene sentido tener un derecho internacional pues que no tiene garras, que no exista una ley internacional, por lo menos en cuanto al tráfico de animales que nos pueda afectar a todos y que no se cumplan realmente ciertos parámetros mundialmente, cuando pues terminan afectándonos a todos? Entonces yo creo que es una buena conexión. Es decir, la idea es que el mundo sea interconectado también jurídicamente hablando. Claro, Pero porque... no parece tanto porque no Lo se que pasa cumple. lo que pasa es que si tú le das garras a un derecho internacional, se lo estás dando a un país. A una potencia. A una potencia, exactamente. O a tres. No, lo que yo quiero decir es que- Estados Unidos se vuelve el policía del mundo, tampoco siento que entre. Y yo tampoco nunca, o sea, creo. yo nunca que- hablé de Estados Unidos, pero lo que No, sí pero ¿a quién se haya- la darías? No, es que yo no sé qué se debería hacer en este momento, pero lo que sí sé es que hay una incoherencia total sobre lo que es los problemas reales del mundo, como lo hablamos acá, y lo que ocurre jurídica o estatalmente en los y países. políticamente, pues Pero- porque es que son dos objetivos distintos. Igual era lo que hablábamos también la otra vez, son mafias. O sea, también es entender que en el mundo las cosas están en leyes y están estipuladas y normativizadas y toda la cuestión. Pero pues las mafias siempre están por encima del poder del Estado. Y las mafias son esas mafias de los mercados mojados en este caso. Entonces es como
no sé, déjenlo por ahí y hagámonos los sordos, los ciegos y los mudos y digamos, sí, como dejemos que siga, porque igual esto está tocando los intereses de alguien que es poderoso. Entonces, No, es que yo creo que, también lo leí, es que es una enfermedad absolutamente democrática en personas y en países. Si es real como va a ocurrir, a todo el mundo, a cualquier persona le puede dar. Ahora, que se vaya a morir si no. Entonces, una persona bien alimentada, unos muchachos como ustedes, bien alimentados, bien dormidos, bien comidos, seguramente les va a dar, pero no les va a pasar nada. Pues no, yo a ustedes los veo gordos y cachetones, a mí no me cabe la menor duda. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los mayores, los adultos mayores. A mí mi celador me dijo que yo tenía que ponerme juicioso, pero no, estamos hablando de mayores de 60 o de 70 años. Y hay unas cosas que me asombran, es los niños, no hay mortalidad de los niños. No, que menores de 7 años ni les da. Ni les da. Qué raro. Entonces, hasta los 50, yo estoy por ahí, parece que no pasa nada. Es decir, puede pasar, pero en una proporción mínima. Es que es un virus, uno no sabe cómo le va a comer a uno. Sí, pero si uno si uno está bien comido, bien dormido, si no han tomado mucho trago, niños, todas esas cosas, pues las defensas están altas. El problema y el problema real, ese es otro problema que yo lo he venido reflexionando, es que el mundo se está envejeciendo. Hay una cantidad de viejos enorme. Ay, es que esa es la otra también. Obviamente, en Europa, digamos que la gente mayor es mucho más, pues en cuanto a población, entonces obvio que uno se alarme más con esas cifras de mortalidad, pues porque por supuesto que en Europa la gente mayor es mucho más. El parque en España es una cosa rarísima. No hay niños, hay viejos. Sí, o sea, Hay el Estado viejos. y todos los tiene que dar financiación para incentivar. Entonces yo creo que también esas cifras toca también tener en cuenta como desde qué contexto, Bueno, pues como Ay, están. desde hoy las personas que lleguen de Madrid, Italia y China Sí, están en cuarentena acá en Colombia. ¿De ¿no? el cuánto aeropuerto, tiempo? ¿2 ¿no? días? No creo, 2 o 3 días. No, como 15. Creo que son 15. Un amigo estuvo en Italia, la última foto que nos mandó, pobre hombre. ¿Ya le dio? No, espérate, mandó una foto de la entrada de la fábrica de Ferrari divina, pero el tipo estaba emocionado. Yo digo que eso era casi la casa por cárcel. Iba con la mamá, con la suegra, con la esposa y con los hijos. Él vive en Chile. Lo cogieron, lo mandaron a Madrid, después lo mandaron a Santiago y creo que sigue encuevado con la mamá, la suegra, la esposa y los hijos. Yo digo que eso es la casa por cárcel, pero es mi idea. Pero no sé cuántos serán las cuarentenas. Y viene otro problema que yo digo. Hay una noticia de un crucero de lujo. Ay, sí, es Era el primer Cartagena. colombiano. Bueno, y mucha gente va al crucero porque es todo pago y lleva $50 en el bolsillo porque sabe que todo está ahí, para los 6 días que es el crucero. Y le dicen, no, me tiene que quedar 25. ¿Quién asume esos gastos? Porque yo creo que le dirán, pues sí, se queda en el camarote y le daremos caldo y pan. Pero es que hay una cantidad de cosas que Uno no no tiene en cuenta, sí. no hemos dimensionado. ¿Qué va a pasar? Bueno, a mi socio le cancelaron, pero eso no es grave, la media maratón de Nueva York. Eso no es Pero grave. yo creo que lo de las universidades también es muy interesante. ¿Será que la Javeriana, los Andes o la Nacional están en la capacidad de realmente dar clase a través de medios tecnológicos? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Habían considerado en algún momento que iban a tener que hacer calificaciones a través de internet, parciales, finales? ¿Cómo se va a hacer? ¿Tendrán algo pensado? ¿Alguna universidad? Yo creo que Ya toca tomaron como la la precaución, ya dijeron, no queremos que esto se... A ver, ¿dónde hay multitudes? Espectáculos, templos y universidades. Pero y nada más cerca que estar en clase, o sea. Estar en clase, pues es que la clase son 30 personas en un salón, hay salones muy chicos. Y hay gente que tose, y hay gente que estornuda, y hace calor, y abrimos la ventana, y... A mí me parece que la medida es prudente. Pero, Sí, de acuerdo. pero pues, ¿qué irá a pasar? Es que dicen, 12 semanas son 3 meses. Y 3 meses en una inacción. Yo hoy estuve en juzgados y la gente ya le cuesta trabajo entender o qué va a hacer. Entonces, esperemos a ver qué va a pasar. Yo creo que nos va a tocar hablar 2 o 3 programas más de coronavirus, sobre todo cómo se vaya desarrollando. Porque el colombiano ha llegado, pues sí, hay 3 o 4 espontáneos, pero pues seguimos. Sí, pero nos ha Es decir, puesto- el problema sigue siendo la ñeñe política. El problema sigue siendo, ¿cómo es que llama? Calla, que era la asistente de Álvaro Uribe Vélez, que era la que hablaba con el ñeñe y que era la que le tocó, no sé si se pudo ir o no, entre otras cosas. Todo es, no creo que pueda viajar.
porque ya todos los aeropuertos están en alerta, no por Álvaro Uribe Vélez, sino por el coronavirus. Entonces, yo creo que a esta mujer no le queda tan fácil salir. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y empezamos a hablar del segundo tema, que no sabemos si es el primero. Esta es La Voz del Derecho. Seguimos desde la facultad, ya pasamos el primer capítulo de esta semana de pasión. Yo creo que la Semana Santa a todos nos va a tocar en la casa viendo tele. Netflix va a subir el precio de sus acciones. Y ahora vamos a hablar un tema mucho más local y que para mí no es tan grave, no porque no lo sea, sino porque no va a pasar nada. La realidad nos lo viene diciendo desde Pastrana, Misael, que se robó las elecciones en el 70, se las quitó al general Rojas Pinilla con la Napo, y allá para acá ha sido el Grupo Gran Colombiano, los narcos, todos han sido eso. Pero pues seguimos, nuestra capacidad de asombro es infinita también. Estamos asombrados porque cada vez hay más, la tecnología también ayuda mucho más. Ya hay, lo que antes eran dudas, cada vez son más certezas. Que Álvaro Uribe Vélez se arrodilló en el baño a Yidis para que cambiara el voto, digamos que es una leyenda urbana, pero que hay unos audios que ya fueron interceptados y que los podemos oír, ya es mucho más inmediato, ya sabemos que algo pasó. Yo no sé mucho del tema, pero nuestro amigo Mechudo igual, sí lo tiene. Entonces, igual dale, hay unos audios que no aparecen, ¿no? Que siguen faltan, sí, claro, ¿no? claro. Que de aquí a no aparecer sería todavía 3 veces más grave porque significaría que, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Les explico así como resumidamente qué fue lo que pasó. Entonces está este señor, el Ñeñe Hernández, que es parte de una familia ganadera, etcétera. Y este señor empieza a ser investigado por el asesinato de una persona en Barranquilla, si no estoy mal, un chico que matan un día. Entonces, ¿por qué lo matan? Porque el papá de ese chico era un prestamista que, según las autoridades, le había hecho un préstamo de 1.000 millones de pesos a este señor Ñeñe. Entonces, a raíz de eso, el man no quería pagar y entonces termina mandando a unos sicarios a que maten al prestamista, se equivocan y matan a su hijo. A raíz de eso empiezan unas investigaciones. Esas investigaciones pues incluyen chuzadas legales, intervenciones a su línea telefónica, y en esas intervenciones empiezan a darse cuenta de que era una cuestión mucho más grande. La justicia, si no estoy mal, ya sabía antes de las interceptaciones también que él tenía que ver con todo lo que es Marquitos Figueroa y era el testaferro de Marquitos Figueroa. Es decir, él de por sí no es un narco, es un lavador. Sí, entonces, igual pues está totalmente inmiscuido en todo lo que es el dinero de los narcos. Entonces, dentro de estas interceptaciones que están en la fiscalía desde que las hicieron, que fue justo en la época de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, hace más de un año, hace 2 años, casi, hace 2 años, fue 2018. 2 años. Entonces, están haciendo estas interpretaciones y se empiezan a dar cuenta de ¿qué dije? Interpretaciones. Y entonces se empiezan a dar cuenta de que este señor, además de todo, pues es como un personaje muy influyente en la política regional y hasta nacional, que se reúne con ministros, que utiliza vuelos del ejército nacional, que hace que lo tiene se le da la gana, tiene esposa, reina de belleza, que eso es muy de la cultura narco. Y que además dice: a mí donde voy, cualquiera persona que esté por ahí me rinde pleitesía, refiriéndose sobre todo a los fiscales. Entonces, bueno, a partir de allí pues empiezan unas investigaciones. Esas investigaciones también, en ese momento es cuando sale Néstor Humberto Martínez a decir, justo en ese momento, que descubrió un nido de corrupción electoral con compra de votos, que es lo peor y lo más asqueroso que él ha visto en su vida, y de lo cual nunca más nos dice nada, solamente sale, dice eso y ya. Entonces, bueno, digamos que pasa el tiempo y asesinan al Ñeñe. Lo asesinan por un reloj de oro en Brasil. Yo no creo un eso. reloj de oro en Yo Brasil. Yo no me lo creo. Que además es muy raro porque según lo que yo veía, era que a él le dan 10 disparos. Y si uno va a robar, no. Sí, exactamente, y además le dejan el reloj. O sea, es como... no le robaron el reloj. Y entonces por ahí dicen que el que le cogió el reloj fue el policía que llegó al caso. Entonces, bueno, ni idea. Pero el punto es que todo es muy raro.
Y pues bueno, gracias a la Nueva Prensa y a Gonzalo Guillén, si no estoy Sí, mal. me encanta. Que no sé qué óptero, cloredóptero, heredóptero, el Twitter, ya te digo cómo se llama. Ok. El punto es que él es el que logra tener acceso a esos audios porque la fiscalía lo llamaba constantemente a pedirle orientación frente a cómo conseguimos el número de cómo porque es un grandísimo investigador. Y entonces le terminan llegando esos audios y él termina pues empezando a escuchar los audios y en esos audios lo que él escucha es que hay una llamada entre el Ñeñe Hernández y Heliodóptero. Heliodóptero, ese es el Twitter de Ese es el Twitter, sí. Entonces es una llamada entre el Ñeñe Hernández y María Claudia Daza, que es la mano derecha de Álvaro Uribe, que trabajó en el Congreso como su secretaria casi que personal. Eso cómo se llama la unidad técnica legislativa, ¿no? Unidad de trabajo legislativa. De trabajo, es decir, los congresistas tienen un grupo de Como personas asesorados. que son las que les hacen las ponencias y trabajan, pues obviamente una persona sola en el Congreso no puede, tiene que tener un equipo y es parte de su equipo. Sí, lo impresionante aquí, pues, es primero que ya de entrada están diciendo que le robaron una plata a Vargas Lleras para poder comprar votos ellos. Entonces, bueno, ya de entrada la corrupción dentro de la corrupción. Pues segundo, que hay una conversación directamente entre un lavador de dinero con grandes conexiones con otro tipo de narcotraficantes que están directamente metidos en la compra de votos en La Guajira y en el Cesar para favorecer la campaña de Iván Duque. Y tercero, que durante 2 fiscalías, que fue la de Néstor Humberto y la siguiente de... ¿Alguien se acuerda del nombre? No, fue el encargado. El encargado. El encargado, que engavetaron completamente. Es decir, casos que les llegaron, que heredaron, que, bueno, quién sabe si... Bueno, digamos, este caso empezó todo durante la fiscalía de Néstor Humberto, pero se engavetó completamente. Entonces también la pregunta es, ¿por qué se engaveta? Entonces, bueno, digamos que en resumidas cuentas eso es lo que ha pasado hasta ahora. Pero la verdadera polémica entra es cuando salen 2 fotos de Duque con el Ñeñe. No, las fotos son lo de menos. Para mí la foto es lo de menos. O sea, lo que importa es que hay una, o sea, compulsaron copias. En este momento el fiscal Barbosa compulsó unas copias para que se investigue lo que está pasando, porque en efecto esas copias obedecen a unos audios y esos audios a los que salieron esas copias en este momento no aparecen, pero ya se tiene ahí. Y eso fue hecho por la policía investigativa. Yo, en pocas cosas, estoy de acuerdo con esos políticos. Pero es que una de las labores de los políticos es tomarse fotos con la gente, como de los jugadores de fútbol. Las fotos. Es decir, si a Cristiano Ronaldo se le aparece, bueno, si a James en el Mundial de Rusia se le aparece un señor que se quiere tomar una foto, pues James no puede pedir pasado judicial. Y normalmente a esos partidos van malandros. Como va gente muy buena, la mayoría van 2 o 3 malandros y toma la foto. No, es que James es amigo de ese malandro, ¿no? Y en política es igual. No, sí, por eso, pero yo digo polémico en cuanto a la importancia nacional, no que a ustedes les haya impresionado más, pero de que en últimas lo que más importa es la foto de Duque con el señor. No, Yo creo que no. para nada. Lo que más importa es la inacción de la justicia. Ajá. No, y la cercanía igual que había, los vínculos entre el Ñeñe Hernández y el uribismo, eso también es importante resaltar, ¿no? Porque pues este señor Ñeñe Hernández termina teniendo un puesto privilegiado el día de la posesión presidencial de Iván Duque. Que al lado del nuncio, era una cosa... O sea, era una persona es muy Banana importante. Republic, Entonces, es República Bananera. sí, eso sí, pues entonces sale de Duque a decir, no, yo a este señor... No lo conozco. No lo conozco, mi papá era amigo de su papá, yo lo vi un par de veces, hace 4 años empezamos, pero él se presentaba como un gran ganadero, pero pues ya se sabía que ese señor tenía una cantidad de vínculos con los narcotraficantes. La gente tampoco creo que sea boba, es decir, si tú tienes 98 carros en tu casa, pues... No Salvo sé, que seas un concesionario, pues algo raro es. Sí, ¿Y exactamente. ustedes quién creen que mató al Ñeñe? No tengo ni idea, pero ¿Quién creen aparte que de lo quién mandó habrá a matar? matado, lo que pasa es que sí es grave. No, pero por eso yo creo que la pregunta más profunda es, ¿habría alguna campaña que no esté directamente relacionada con el narcotráfico en Colombia? Uf,
Con el narcotráfico, sí, yo creo que muchas, o sea, yo creo que... Yo creo que Partido Verde, yo creo que no. yo creo que la de los calle. alternativos, sí, o sea, yo creo que además es eso, es mirar también cómo No, sí, están lo que yo digo es que- organizadas las maquinarias en Colombia y entender que las maquinarias han existido y son una compra de votos, o sea, la compra de votos es una Pues lo realidad. digo. Por eso lo que yo me eran pregunto es de si esto Vargas Lleras. existe, o sea, Y una vez sale Vargas Lleras de la contienda, esas maquinarias no van a ir a ayudar a Fajardo o a Petro, o sea, las maquinarias Por eso, se van pero- con la política tradicional. por eso, pero entonces, ¿será que o sea, yo creo que el problema entonces es la maquinaria en sí y no tanto a quien termina favoreciendo esa Pues, Uy, ¿a maquinaria? quién? Porque ¿quién le paga? O sea, ¿quién busca A ver, eso? hay Esas un tema, maquinarias lleguen ahí. hay un Te tema ayudo que gratis. hay Sí, exacto. Hay un tema previo y lo dice Roberto Gerlain. La compra de votos comenzó siendo una costumbre en la costa. Sí, la compra de votos es parte de nuestro sistema electoral. Es gravísimo. Eso es lo que yo digo, o sea, es un problema independientemente de a quién le caiga Pero independientemente de si la persona sabe o no. El problema tiene que ser el que está Pero elegido. eso no excluye Tú no le que no sea das- culpa del uribismo en este caso. Y tú no o le sea. das 1.000 millones de pesos a alguien sin un interés político o económico que haya. Sí, por amor O sea, a un por partido amor a- político, no. Entonces, claro, hay muchas opiniones, lo dijo ayer el señor Rodríguez, ¿cómo es que Lara? Dijo, pues sí es muy grave, pero de todos modos la compra de esos votos no hubiera cambiado la presidencia. Entonces, pues sí es delicado. No sé que sea menos grave. No, él dice eso, que como al final no es se cambió la absurdo. presidencia, pues no es grave. Además a mí me llama la atención desde dónde viene. Sí, Al no. papá de ese señor lo mataron los narcos como un perro. Sí, qué cínico. Y está hoy metido en eso y es decir, le parece grave, pero no muy grave. Era como decía Julio César Turbay, allá que era la Reducción de la no, corrupción. la corrupción en su, Sí. justa medida. Entonces acá uno puede comprar 50,000 votos, que no es muy grave porque con eso no se gana la elección, pero es gravísimo. Entonces uno acá empieza a ver, y es volver a ver lo que a ustedes les tocó, pero que a nosotros nos tocó hace 35 años. Es las reinas de belleza, es el ganado. No tengo nada contra las reinas de belleza, no tengo nada contra los ganaderos. Conozco ganaderos no de esos tamaños, conozco ganaderos de datos chicos en la sabana, que es gente fantástica. Conozco caballistas que les gustan los caballos, pero es volver a esa atmósfera turbia de Rolex de oro, de caballos, de Sí, la lavados de cultura dinero. narco. Pero que se esperaba si se aumentaron las hectáreas o sea, es que yo no entiendo qué es lo que se espera, si que no se va a volver a un momento en donde surjan este tipo de actividades, si en los dos gobiernos pasados subieron en 600,000 las hectáreas de coca en el país. O sea, ¿qué se espera? Y justificamos entonces que con esa plata No, yo no estoy compren un justificando, pero es que a mí me volvemos, parece- a mí es que esa me- Imagínate como por si qué se volvemos de la subió. nada, ¿no? No, hay coca, no hay coca. No, sí hay. no. A ver, a mí lo que me parece que ese argumento Estábamos es- perfectos No, y no, ahora no, de la nada no. volvieron a A mí lo aparecer que- las reinas de belleza, volvieron a aparecer... Porque imagínate, no se estábamos cumplen, perfectos. no se, había un Cuando proceso de estuvimos paz, perfectos. no Nunca. se cumplen, No, es Emi, aún peor. lo que pasa es que esa es una de las grandes disculpas. Es que todo es culpa de Santos. Ya siempre sacudámonos de todo es Santos. No, yo no estoy diciendo que sea culpa de Santos. Bueno, no estoy diciendo es lo culpa que de los estoy dos gobiernos pasados. A ver. No, yo lo que estoy diciendo es que no surgió de la nada y que no. en los Pero dos que hay un- pasados pero- subieron las hectáreas. Si pero suben que las hay- hectáreas, suben las ganancias. Si pero suben hay las un- pero que ganancias, hay un vuelven las pero- costumbres que vienen con el dinero que se obtiene. ¿Y entonces qué hacemos? Erradicar la cocaína Fumigando. a través de aspersión y a través de todas las ¿Y métodos que tú se vas, puedan. tú vas a responder por la gente que quede tonta por la aspersión o por las Por las mujeres embarazadas, cantidad que de los mujeres hijos- embarazadas que terminan abortando? Es decir, tú estás contra el aborto y estás promoviendo el glifosato que promueve No, el lo aborto. que yo sé es que el método más efectivo de la lógica erradicación allí? de coca es el voluntario, pero ese no funciona No, si no esta hay es una otra medida, funciona es si otra no hay una medida. voluntad política por parte del gobierno en ayudar a los campesinos. Mientras a sea, Darles tomar más, el mientras sea otra mejor negocio oportunidad de raspar vida. coca que sembrar yuca, van a raspar coca. Entonces, Bien, es creo que voluntad vamos a seguir. política. Y quiero, ojalá preparen este programa para hoy en 8. Hablemos de eso, de la cultura política y la cultura narco, cómo acá se unen. Pero creo que nos habíamos separado un poco de ese tema, pero estamos volviendo. Y parece que lo que dicen muchos, no solo Emilio, es que es culpa de Santos también. Que a mí me llama mucho la atención, pobre hombre, que no me gusta, pero pues estamos llegando a todo es culpa de Santos. Yo tengo un chiste con mi papá que no lo puedo decir acá, pero es parecido. Hablemos de hoy en 8 de la cultura traqueta y las elecciones, ¿les parece? Yo quiero terminar haciendo una mención a algo que decía Julián Martínez, gran periodista de Noticias 1, y es, no hay persona que los rodeen más toneladas de cocaína que Álvaro Uribe Vélez.
Y con eso amén. termino. Gracias. Muchas gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.